Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes, aquí presencialmente, porque sé que online también nos están siguiendo en lo que es la primera sesión del grupo de trabajo de información del Observatorio del Comercio 4.0. El observatorio fue creado por acuerdo del Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2018. Tuvo su sesión constitutiva en diciembre de 2018 y en esa primera sesión se acordó crear 4 grupos de trabajo. El primero, el de el estudio y análisis de la regulación del sector comercial. El segundo, el grupo de trabajo de análisis de las ayudas existentes en los diferentes niveles de la administración pública. El tercer grupo de trabajo es el de formación y capacitación para la transformación y aumento de la competitividad del sector comercial. Y el último, el de información, que es el que se reúne hoy y el primero de los grupos de trabajo que van a comenzar a funcionar. La idea de la creación de este grupo de trabajo, como del propio Observatorio de Comercio 4.0, es el intercambio de ideas, el intercambio de mejores prácticas entre quienes están cercanos al propio comercio, como sois vosotros, las asociaciones de comerciantes y las empresas, y también crear un foro para una mejor coordinación y colaboración en el análisis de las nuevas tendencias de consumo. En concreto, el objetivo del grupo de trabajo que se reúne hoy, el de información, es el de mejorar la calidad de la información disponible para permitir el crecimiento del comercio y el aumento de la competitividad del sector comercial. Esperamos poder reflexionar conjuntamente con vosotros, con las asociaciones, con las empresas, nosotros mismos, sobre las nuevas necesidades de información quizá todavía no disponible, y también sobre la mejora en las prácticas o las metodologías de obtención de esta información. Se trata de tener una información más completa y de mejor calidad que después poner al servicio del comercio. El enfoque es un enfoque nuevo, es un enfoque que gira alrededor del cliente o del usuario, que en nuestro caso es el comercio. Lo que vamos a hacer en este grupo de trabajo que comienza a funcionar hoy es escuchar vuestras propuestas en relación con la información. Una vez perfiladas las propuestas, trasladarlos a aquellos que estén mejor posicionados para la obtención y el trabajo con esta información y estadística. Vamos a tener también que analizar hasta qué punto tenemos esta viabilidad, esta posibilidad técnica para la obtención de la información. Y a la vez, bueno, se generarán sinergias, puesto que también esta nueva información disponible, estas nuevas necesidades que habremos identificado, podrán también estar a disposición de las consultoras y asociaciones que hoy nos acompañáis, de forma que vosotros mismos también podáis enriquecer los servicios que prestáis a vuestros clientes, que son el comercio. Por lo tanto, la dinámica será poner al sector en el centro una vez más de nuestras políticas, coordinarnos también entre todos para evitar duplicidades en nuestro trabajo y producir finalmente los servicios que realmente el comercio demanda y el comercio necesita. Podemos decir, en realidad, que el grupo de trabajo de información comenzó ya con el lanzamiento del Observatorio 4.0, porque en esa primera sesión, en la que, como decía antes, se crearon los 4 grupos que he mencionado, también se dio a conocer un diagnóstico muy detallado, muy elaborado, de mucha calidad, que realizamos sobre el sector. Bueno, pues este diagnóstico, que si no conocen yo les invito a consultar, pone también de manifiesto cuál es el punto en el cual el sector del comercio, fundamentalmente el comercio minorista, se encuentra hoy en día y cuáles son sus principales retos. Y es un punto de partida, yo creo que óptimo, excelente, para empezar a construir a partir de la sesión de hoy. En general, podemos decir que nos encontramos en un momento en el cual el sector del comercio, la distribución comercial,
de importancia indudable para nuestra economía, se encuentra en un momento de necesidad de transformación profunda, que es básicamente instada o movida por la necesidad de adaptación al proceso de la digitalización, un proceso que es a la vez una amenaza pero también un reto y que afecta de forma transversal a toda la economía, de forma muy poderosa también al sector de la distribución comercial. En el último año, por ejemplo, el electrónico se incrementó en España en un 25% respecto al año anterior. Decimos, estamos experimentando en los últimos años tasas muy significativas de crecimiento del comercio online. Pero, lógicamente, cuando hablamos de digitalización y hablamos en general de transformación tecnológica del sector de la distribución comercial, no nos referimos ni mucho menos únicamente a la innovación, a la digitalización, sino a la incorporación de las nuevas tecnologías como forma de mejorar la experiencia de compra, de atender a los nuevos hábitos de consumo y, por tanto, a la forma en la cual el comercio puede satisfacer mejor las necesidades de su cliente. Por supuesto, hay características, como se ponía de manifiesto en el diagnóstico, características del comercio de proximidad, del comercio minorista tradicionales, que siguen siendo de muchísimo valor para el cliente, como se observa en nuestro estudio, como es el trato experto, el trato personalizado y cercano que se observa en el comercio de proximidad. Pero en la medida en que la digitalización es un instrumento muy valioso en manos del comercio para mejorar la experiencia de compra, la digitalización, para aumentar la competitividad también del sector comercial, creo que debemos atender también a esta necesidad y buscar las formas y las herramientas y los instrumentos para poner al servicio del comercio esta posibilidad de transformación. Se observa, y así se ve también en el diagnóstico, que la implantación de la digitalización y de las nuevas tecnologías es gradual en el sector del comercio minorista, que va realizando inversiones para la incorporación del talento y de las tecnologías, que no obstante son inversiones caras y que además llevan también su tiempo, ¿no? Por tanto, es evidente que además del reto de la digitalización, el sector minorista se enfrenta también a otros retos actualmente. Estos son analizados también en el diagnóstico, como el reto de la despoblación, también del relevo generacional, de los propios cambios en los hábitos de consumo, las secuelas también de la crisis que terminó con el cierre de muchísimos de los establecimientos en este sector, así como el aumento de los precios de los locales y otras cuestiones urbanas, ¿no? o urbanísticas. Todos estos retos forman parte no solo del diagnóstico, sino también de la problemática que nosotros buscamos atender dentro del análisis realizado por otro plan para la competitividad del comercio 2019 y 2020, que tiene como objetivo fundamental disminuir la brecha digital, analizar y establecer nuevas ayudas para el comercio y también establecer un plan, un programa muy completo de formación para la transformación y la competitividad del comercio. Una de las acciones estrellas de este plan que esperamos poder poner ya en marcha con la nueva legislatura en los próximos meses es la plataforma de comercio conectado, de la cual que podrá nutrirse, desde luego, del análisis y de la valoración que realicemos en los grupos de trabajo del Observatorio de Comercio 4.0 y, fundamentalmente, de este grupo de trabajo, el grupo de trabajo de información. Por tanto, los resultados de este grupo de trabajo tendrán su lugar en esta plataforma para que puedan ser consultados por todo el sector. Y sin más, les invito a escuchar a los demás ponentes de hoy y les animo después a poner de manifiesto cuáles son sus inquietudes y a trasladarnos sus aportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Estado.
Quería agradecer precisamente la presencia de la Secretaria de Estado en esta primera reunión de este grupo de información y la nutrida presencia de asociaciones y empresas del sector, que es una muestra del interés que despierta esta cuestión. Esperamos responder a las expectativas y que el grupo ofrezca los resultados que todos esperamos. Primero me gustaría empezar por presentar al equipo que va a guiar los trabajos de este grupo, con Cristina Teijelo, que es la subdirectora de Comercio Internacional de Servicios y Comercio Digital, con su equipo, Manolo Casuso, y luego el resto son un poco más tímidos, están allí al final, Carlos González y Aitor Santiago, serán los responsables de este grupo. También están las responsables de los otros 3 grupos que mencionaba la Secretaria de Estado. Tenemos a María Ángeles Rodríguez Yunta, que coordinará los grupos de ayudas al comercio y el de formación y capacitación en competencia digital, y Marta Cabrera, que coordinará el grupo de regulación. Así que está aquí presente todo el equipo que va a guiar los distintos grupos dentro del Observatorio 4.0 y, por tanto, hoy tratamos de recomenzar todos los trabajos que se iniciaron en esa jornada en la que la mayoría de vosotros pudisteis asistir el pasado 19 de diciembre, en el que iniciamos el Observatorio 4.0 y presentamos el diagnóstico y la plataforma Comercio Conectado, como mencionaba la Secretaria de Estado. El objetivo de este grupo es ir un poco más allá de ese diagnóstico que realizamos en diciembre y no solo contar con información, sino hacer que esa información sea estratégica, es decir, que nos sirva a todos para tomar decisiones sobre el futuro de nuestras empresas y sobre el futuro del sector. Sobre este grupo de información se orientarán también los trabajos de los otros tres grupos, porque de aquí vamos a sacar fundamentalmente todas las variables que necesitamos para tomar esas decisiones estratégicas, tanto por parte de las empresas como por parte de las asociaciones. Si recordáis, en la jornada de 19 de diciembre presentamos el diagnóstico, y aparte de que la prioridad del sector comercial sigue estando en el top del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, queremos seguir avanzando y dar contenido a todo aquello que iniciamos. Recordáis que en ese diagnóstico que presentamos hablamos de que en el sector retail, como mencionaba la Secretaria de Estado, se ha reducido el número de empresas, pero no se ha reducido el empleo. Existe más o menos el mismo número de empleados en el sector, aunque sí que es cierto que se han reducido el número de empresas. También se ha reducido el número de locales comerciales, pero lo que ha supuesto es que se están utilizando más intensivamente el uso del suelo comercial. La industria es ahora mismo más local intensiva que hace 10 años, a pesar de esa reducción del número de locales. Otra de las conclusiones que sacábamos es que el canal tradicional sigue siendo mayoritario en España, aproximadamente el 95-96% de las ventas siguen siendo a través de este canal tradicional. Y, como mencionaba la Secretaria de Estado, el comercio electrónico sigue creciendo a tasas importantes en los últimos años. Sí que es cierto que en los grandes retailers la presencia del comercio electrónico es mayor, aunque ese gap entre el pequeño comercio y el gran establecimiento se está reduciendo gracias a una actuación más intensiva por parte del pequeño comercio. Por último, otro de los aspectos del diagnóstico que quería resaltar es que los activos digitales del comercio minorista presentan un adecuado nivel de renovación y de actualización, y detectamos que la digitalización se está abordando con talento. Y aquí prestan especial importancia, especial protagonismo los proveedores externos y las consultoras como elementos de transmisión del conocimiento. Muchos de estos proveedores externos y consultoras también estáis presentes hoy en esta sala. Estos primeros resultados del diagnóstico han tenido como resultado lograr un análisis general del sector. Como decía, ahora lo que queremos es
dar un paso más en la interpretación de los datos agregados para entrar en el terreno de la información estratégica y de las decisiones sobre el futuro del sector. Antes de que Cristina Tijelo y su equipo os comenten brevemente la metodología del grupo, me gustaría agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí, de todos, en especial pues, a todas las consultoras, proveedores externos, asociaciones y empresas del sector, tanto de gran formato como pequeñas, y a todas las entidades públicas que nos acompañáis. Y, como decía al principio, esperamos responder a las expectativas y que este grupo ofrezca los resultados que todos esperamos. Así que cedo la palabra a Cristina para que presente la metodología. Muchas gracias, director. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos. Ante todo y en primer lugar, reitero nuestro agradecimiento a todas y todos por vuestra participación tanto presencial como online en la jornada que hoy celebramos. Y esto entendemos que demuestra el interés suscitado por nuestro observatorio, que entendemos como un proyecto de colaboración público-privada, un espacio de diálogo entre administraciones, asociaciones profesionales y empresas cuyo objetivo es mejorar la posición competitiva del sector retail en pos de su transformación digital. Como se ha indicado tanto por parte de la Secretaría de Estado como del director, hoy ponemos en marcha este grupo de trabajo de información para el comercio, que es el primero en iniciar la actividad del Observatorio de Comercio 4.0. El objetivo concreto es ampliar y mejorar el stock de información estratégica disponible para impulsar el crecimiento del sector retail. Abrimos con ello un espacio para la reflexión sobre cómo podemos enriquecer la información que consume o necesita consumir el sector retail. Esperamos que a través de este canal afloren las necesidades de información no cubiertas o cubiertas solo de modo parcial, así como también esperamos vuestras ideas y propuestas para mejorar los recursos de información disponibles. Tenemos que empezar, si hablamos de método, por referirnos o por preguntarnos a qué tipo de información nos estamos refiriendo. En primer lugar, nos interesa delimitar el conjunto de datos que ayuden a los retailers a desarrollar su negocio y a mejorar la productividad de sus empresas. En consecuencia, pensamos que el trabajo del grupo consistiría en identificar nuevos recursos informativos susceptibles de ser suministrados por entidades del sector público, así como ampliar y mejorar la información disponible y su accesibilidad. Uno de los contenidos del concepto de información, quizá el más obvio, es el que se refiere a las estadísticas, es decir, la definición del sector, que incluye cuánto mide, cuánto pesa, cuánto crece. Esa tarea se realiza de forma competente por las instituciones que a tal fin se dedican, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, Red.es, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en nuestro país, en España, y que hoy están con nosotros. Por su parte, la Comisión Europea, todos sabemos que dispone de un portal de datos de gran utilidad, así como también otras instituciones internacionales que trabajan tanto en la definición del sector como en la elaboración de estadísticas. En este sentido, podemos referirnos a la OCDE, Organización Mundial de Comercio, UNCTAD. Bueno, pues son todos recursos que están ahí sobre los cuales tenemos que trabajar para ver en qué medida satisfacen las necesidades del sector o hay lagunas en las que tenemos que seguir trabajando. También pretendemos ir más allá de la definición estadística de la métrica del sector y trabajar en abordar cuestiones que consideramos desde este lado de la mesa, consideramos relevantes y que proponemos para la discusión. Nos preguntamos, por ejemplo, si la sensorización y otras tecnologías propias de las Smart Cities pueden mejorar la información disponible para el retail mediante, por ejemplo, datos sobre cifras o previsiones de paso en zonas de tráfico comercial. Hemos invitado en este sentido a un grupo de empresas relacionadas con Smart Cities como, por ejemplo, Indra, Telefónica, IDOM, que pueden dar respuesta a estas cuestiones y entendemos que hacer propuestas de interés. También están presentes las entidades que centralizan las inversiones en Smart Cities, como Red.es y ayuntamientos. En este sentido, también tenemos con nosotros a los tres principales ayuntamientos, los tres más grandes, Madrid, Barcelona y Valencia, así como la Federación de Municipios y Provincias. Otra pregunta posible sería si disponemos de toda la información que necesitamos, por ejemplo, sobre locales comerciales, sobre precios, previsiones, características u oferta.
Y para ello hemos invitado a 3 de las principales consultoras inmobiliarias, Cushman, Aguirre Newman y Jones Lang LaSalle, que están con nosotros, así como los 2 principales portales inmobiliarios, Idealista y Fotocasa, están también hoy aquí. Seguro que tendrán aportaciones y opiniones interesantes que comentar. Otra pregunta, otro planteamiento, otra área de información que podemos proponer es si, teniendo en cuenta que los modelos predictivos que desarrolláis las empresas sobre Machine Learning se alimentan de vuestros propios datos y también combinan datos externos. Nos preguntamos si podemos enriquecer estos datos para mejorar vuestros modelos. ¿Qué sets de datos echáis en falta? Casi todas las grandes y medianas empresas tenéis vuestras unidades de Data Science. Muchas estáis representadas en este grupo y podéis sugerir ampliaciones en el catálogo de datos públicos o posibilidades de mejora en los datos que utilizáis. Otro grupo de preguntas o otra cuestión que podemos plantear desde este lado es cómo puede el Machine Learning mejorar la productividad del retail. ¿Podemos identificar casos de éxito representativos? Bueno, pues quién mejor que Google o Amazon o consultoras como Intelligence para comentar este tema. Todas tenéis tecnologías propias a disposición de los desarrolladores, así como una visión transversal de cómo se están usando en el retail. Entre los elementos diferenciales del retail digital destaca la experiencia de usuario. En este sentido, cabe preguntarse si el sector tiene suficiente información sobre los hábitos del usuario digital. ¿Disponemos de catálogos de buenas prácticas o de casos de éxito? ¿Qué tecnologías se están utilizando más en el canal digital? ¿Cómo utilizan las empresas sus activos digitales? Todas las empresas representadas tenéis vuestro canal digital abierto y equipos de experiencia de usuario bien in-house, bien externalizados. También contamos, en este sentido, con consultoras especializadas en la materia como The Cocktail. Nos preguntamos también si a nivel agregado las variables o indicadores disponibles para trazar el comportamiento del sector permiten describir correctamente su trayectoria y obtener conclusiones. Para ello nos acompañan el Servicio de Estudios de la Secretaría de Estado de Comercio y el Instituto Nacional de Estadística, que pueden escuchar opiniones y sugerencias sobre la macroeconomía del sector, también consultoras como Deloitte o Nielsen. Se nos ocurre plantearnos, por otro lado, si dispone el sector de información suficiente sobre oportunidades de negocio e innovación. ¿Llega la información sobre tendencias y casos de éxito con suficiente celeridad? ICEX, que también forma parte de este grupo y de la Secretaría de Estado, tiene una amplia experiencia en la identificación de oportunidades de negocio y tendencias. Gestiona una red muy potente de inteligencia comercial integrada por 120 oficinas comerciales de España situadas en el exterior, cuya experiencia puede, sin duda, servir de base también en este ámbito. En definitiva, hay múltiples frentes donde la información puede apoyar el crecimiento del retail. Con todo, es seguro que hay muchos otros temas relevantes. En este sentido, el grupo tiene vocación abierta y está vivo tanto en su contenido, lo que hemos identificado son solo propuestas, como en su participación. El catálogo de cuestiones ha de perfilarse y completarse con vuestra visión. Queremos oír vuestras opiniones y vuestras propuestas, porque nuestro trabajo tiene un enfoque que queremos que sea, como os he indicado, user-centric, donde los usuarios sois vosotros. Por otra parte, las asociaciones pueden solicitar invitaciones directas para otras empresas o unidades cuya participación se considere relevante. Cuando tengamos definidas y bien perfiladas las propuestas, el grupo de trabajo servirá de puente para cruzar las propuestas con los productores y generadores de información. En este grupo están representadas consultoras, asociaciones sectoriales y un amplio elenco de instituciones y organizaciones públicas con competencias en el terreno de la producción y contratación de información de todo tipo. A continuación, evaluaremos la viabilidad técnica y económica de producir esa información. En definitiva, el grupo trabajará en un inventario de recursos informativos que servirá de guía para orientar las acciones a desarrollar por la Administración en pos o en pro de la transformación y el impulso al desarrollo del sector retail. Las asociaciones sectoriales y las consultoras también tendrán la oportunidad de recoger esas demandas para enriquecer su portfolio de servicios. Cedo la palabra a continuación a Manuel Casuso, que es el responsable de transformación digital en nuestra unidad, que os va a comentar el método y contenido concreto de nuestros trabajos. Finalmente, lo más importante de la sesión de hoy es oír vuestras propuestas. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, voy a comentaros un poco cómo pretendemos que funcione el grupo. Voy a hacerlo rápidamente porque lo que nos interesa es escucharos a vosotros, sobre todo, hoy por la mañana. Me quedaría con el concepto de que esto queremos que sea un grupo abierto y un grupo vivo. O sea, estamos empezando, hemos invitado
a una serie de empresas y asociaciones, pero vosotros tenéis toda la libertad para sugerirnos que invitemos a otras empresas y desde las propias asociaciones convocar empresas o consultoras que consideréis que son interesantes que estén con nosotros y que aporten también su granito de arena. También hemos trabajado, toda la organización del grupo, sobre el principio y la dinámica de que sea un grupo que trate de economizar el tiempo que vais a tener que emplear en ofrecer vuestras propuestas. Hemos recibido algunas inquietudes viendo el calendario de reuniones. Dios mío, tenemos que asistir a todas las reuniones. Bueno, pues podéis asistir o no podéis asistir online además, es decir, no es necesario que estéis aquí con nosotros. Toda la estructura y la organización del grupo va a ser digital. Es decir, hemos creado una capa por encima de la estructura administrativa, de los canales habituales de la administración, una capa de interacción entre nosotros que nos va a permitir comunicarnos y ser mucho más ágiles. Se trata de daros todas las facilidades para que presentéis propuestas dentro de un ámbito muy abierto, como señalaba Cristina. Es decir, como veis, el concepto de información y aplicado a un sector como el retail es muy amplio. Dentro de además, cómo presentáis esas propuestas, podíamos haber arrancado categorizando las propuestas, tratando de ayudaros a orientar un poco esa presentación de propuestas. Hemos preferido empezar de cero, construir de cero y construirlo todo con vosotros, porque precisamente ese es el sentido del grupo, que sea user-centric, es decir, que arranque la iniciativa por vosotros, que estemos co-creando algo con vosotros para que después vosotros mismos seáis los beneficiarios de eso que hemos creado y que sea realmente lo que estáis demandando o esperando. Esas herramientas digitales las hemos seleccionado un poco, bueno, pues porque son las habituales dentro del mundo de la innovación. Quizás casi todos habéis tenido oportunidad de trabajar en algún momento con Slack. Es un WhatsApp corporativo muy conocido, es gratuito, no tiene ningún tipo de vinculación. No habéis recibido todavía invitaciones porque preferíamos explicaros la metodología antes de enviar esas invitaciones, pero a partir de hoy ya saldrán. Y veréis que Slack va a tener exclusivamente 3 canales. Uno se llama el principal, que es donde os vamos a mantener informados sobre novedades del observatorio en general y del grupo en particular. Un segundo canal, que es el de metodología. Es tan abierto este grupo y tan flexible que desde el principio lo que queremos es someter la propia metodología que hemos creado a vuestra opinión y a vuestra consideración. Si veis que nos estamos equivocando, si veis que se puede mejorar, si veis que se puede enriquecer, adelante, tenéis el canal para hacer las propuestas y las observaciones que consideréis y estiméis oportunas. Ese es el segundo canal de la metodología. Vamos a abrir esta semana, hasta el viernes, si os parece, para que hagáis propuestas, además de los comentarios que podéis hacer ahora mismo sobre la metodología que estamos proponiendo. Ya tenéis un primer documento que os mandamos dentro con la invitación. Y a partir de ahí, el segundo canal son propuestas. ¿Qué es una propuesta? ¿Cómo mando una propuesta? La propuesta no es más que una idea. Estamos en una fase inicial de lluvia de ideas. Queremos escuchar vuestras ideas, ideas que van desde lo que comenta Cristina, cualquier tipo de propuesta en torno a los conceptos que ella definía de información y los que se os ocurran a vosotros, que seguro que se nos escapa alguno, pero también podéis tener ideas de cómo incentivar, promover esa producción de información estratégica. Podemos, desde el observatorio, apoyar eventos, challenges, meetups, en fin, lo que vosotros consideréis que puede ser interesante para que el operador privado también esté bueno, pues tenga un incentivo a ofrecer esa información estratégica para el sector. Es decir, estamos abiertos a todo lo que consideréis. Estar abiertos quiere decir que no os podemos cerrar tampoco una ficha que diga título, descripción, desde cuándo hasta tal. O sea, es decir, estaríamos un poco coartando vuestra libertad a la hora de presentar esas propuestas. Así que también hemos dejado abierto eso. Es decir, el plano propuestas, cuando entréis en Slack, va a ser un comentario. Hacéis ese comentario, pensad que es un comentario que va a ver todo el sector, toda la gente que esté inscrita dentro de Slack y que va a poder comentar y enriquecer, porque a uno se le ocurre una cosa, pero puede ser enriquecido y mejorado por el resto del sector. Cuando tengamos ese inventario de ideas, empezaremos a cruzarlas con los productores de información, de tal manera que pensad que, bueno, pues hay una parte de esos productores que son entidades públicas, tienen también sus restricciones, sus capacidades, hay viabilidad técnica, viabilidad económica, todo eso hay que considerarlo, pero ya tenemos un montón de propuestas encima de la mesa y eso no lo vamos a obviar. Es un tema que creo que es interesante para todos, el saber, bueno, pues cuáles son las necesidades de información que tiene el sector, si el catálogo de datos públicos es suficiente y con todo ello
arrancaremos ya una segunda fase de ir cruzando con los proveedores de información. También estáis aquí representados consultoras y asociaciones, que vuestra actividad tradicional es la información. Es decir, que no todas las necesidades que vayan emergiendo necesariamente tienen que estar cubiertas por la Administración. De hecho, la Administración debería, en su esencia, limitarse a datos en bruto para que después sean procesados y mejorados por el sector privado. Pero, en fin, ya es un tema que quedaba en vuestra... lo iremos viendo un poco sobre la marcha. Esa segunda fase llega hasta el 31 de agosto. O sea, queremos que tengáis todo el tiempo para poder consultar con vuestros departamentos internos de todas las áreas que generan en las empresas y utilizan información externa. Empezaría ya desde el próximo lunes, arrancaríamos ya con la fase de propuestas. ¿Queréis hablar con nosotros antes, las propuestas, antes de presentarlas? Estupendo. Tenemos también una sala digital, porque sois muchos, probablemente seáis más, abierta en Apierin, es apier.in/observatorio 40. Todo lo tenemos con observatorio 40 porque no se puede poner el punto cero. Entonces, Slack es observatorio40.slack.com. Lo veréis, Apierin es Apierin/observatorio 40. Hemos seleccionado Apierin porque no necesitáis ningún tipo de instalación de software en el ordenador. Con un clic entráis en la sala, es múltiple y hablamos con vosotros y comentamos las propuestas que queráis antes o en fin, las dudas que tengáis o las aclaraciones que necesitéis. Hemos tratado de seleccionar estas herramientas porque son muy, muy intuitivas, es decir, que no debéis necesitar ningún tipo de tutorial ni nada para poder utilizarlas, pero sin ningún problema, si tenéis alguna duda, nos lo comentáis y os las aclaramos. No os van a molestar con notificaciones, podéis retirar las notificaciones. No es como el grupo de WhatsApp que si me salgo lo dice, no lo va a decir. Es decir, podéis dejar el grupo y nadie se va a enterar, no hay ningún problema. Ni tampoco esperamos que sea como el grupo del colegio que tienes ahí. Yo tengo varios y que es horrible porque es como una ¿no? Es bastante pesado. Si queréis una app la podéis descargar, si no se puede ver en línea. Y a partir de ahí, desde el 31 que tengamos todas las propuestas y ya un poco la viabilidad de todas ellas, hasta el día 30 de septiembre, lo que esperamos es montar ese inventario de recursos para que el día 30 o en ese entorno, dependiendo de las agendas, podamos montar la segunda reunión de este observatorio. También ahí veréis en el documento de metodología una reunión intermedia, más técnica por si hace falta, pero si no hace falta no la vamos a tener. Por si hay dudas, en fin. Y en el torno de finales de septiembre es cuando tendríamos esa segunda reunión donde ya oficializaríamos por esas necesidades y trataríamos de tener un calendario de ejecución y a partir de ahí creo que este grupo debería quedar vivo para el seguimiento de lo que se ha aprobado y para ir recogiendo nuevas necesidades, que no se quede ahí, sino que sea una ventanilla abierta para nuevas necesidades. En fin, yo creo que esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Manolo. Y ahora, bueno, el turno es vuestro. Sugerencias, recomendaciones, opiniones sobre esta metodología que arrancamos hoy y nos ponemos a trabajar en cuanto salgamos de aquí. José Luis, una pregunta, una cuestión también que me olvidé decir. La gente que está online tiene también opción de participar. Si os parece, nos van a avisar cuando hay alguna petición de tal. La idea es que el usuario digital aquí sea igual que el usuario presencial, que es un principio, ¿no?, que debemos cumplir. Muy buenos días. Soy Ignacio García, director general de ASEDAS, secretario de Estado, director, y al equipo, muchísimas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias por el carácter abierto de la misma, por la posibilidad que nos habéis dado de incorporar a las empresas a este inicio de los trabajos, que es algo que en lo que yo recuerdo no tiene precedentes, porque siempre hay una dificultad para que los grupos no sean excesivamente grandes o sean manejables y vosotros le habéis dado un cariz completamente diferente. Yo creo que es para nosotros un privilegio poder servir de cauce, como dice el documento base, para que sean las empresas las que trasladen las necesidades reales, en este caso de obtención de información. Muchas gracias por ello y también por el enfoque hacia el negocio. Yo creo que es un gran acierto que la información que vaya a partir de los trabajos de este grupo de trabajo y en general del observatorio mejore la competitividad de las empresas, la capacidad de asumir los retos que tienen enfrente
y que todas ellas perciban que esto precisamente lo que va dirigido es a mejorar las condiciones en las que desarrollan su actividad. Muchas gracias por ello. Yo me atrevería a iniciar, bueno, aparte de que la metodología es algo también novedoso con lo que nos vamos a familiarizar en las próximas semanas y que estamos dispuestos a aprender y a estar a la altura para que realmente esto sea eficaz. Claro, las demandas de información por parte del sector tan amplio y tan heterogéneo pueden ser múltiples. Cada uno podemos, por tanto, poner en foco sobre las cuestiones que nos parezcan más urgentes y más necesarias. Y yo vaticino que va a ser muy complicado luego distinguir, priorizar y buscar la mayor eficiencia también a la hora de definir cuáles son las necesidades informativas del sector. Entonces, yo simplemente me atrevo a hablar de dos que nosotros vemos muy claras y que además cumplen esa doble función de orientarse hacia el negocio y a la vez poder poner todos los recursos de las administraciones y organizaciones públicas y privadas al servicio de un fin común, que son, en este caso, la información sobre precios y la información sobre el impacto de movilidad de nuestro sector. La información sobre precios es tan antigua como toda la política comercial, como es lógico. El análisis de evolución de precios que realiza el Instituto Nacional de Estadística, esencial para decisiones de política económica y para que los consumidores tengan una información, bueno, es una herramienta tan consolidada que no hay que mencionarla. Pero sí, sin embargo, el decir que la evolución de los precios a lo largo de la cadena de valor de los distintos sectores, la eficiencia en la formación de precios, como instrumento para medir la competitividad es algo que llevamos muchos años, en lo que llevamos muchos años trabajando, primero para conocer realmente cuál es la posición competitiva de cada uno de los subsectores y luego para transmitir a la sociedad una imagen de confianza respecto del funcionamiento del sector comercial. Muchas veces el problema que tenemos es que se discute que realmente el comercio sea eficiente y competitivo y se habla de márgenes excesivos, de una capacidad de influir indebida por parte de algunos de los eslabones de la cadena. Esto es algo en lo que llevamos también todos trabajando muchos años, donde ha habido antecedentes notables de esfuerzos tanto por este ministerio como por el Ministerio de Agricultura o otros organismos como el Instituto Nacional de Estadística, que esos esfuerzos en muchos casos no han tenido continuidad y ha hecho que se pierdan series históricas valiosas sobre cadenas de valor que están muy bien analizadas, pero de repente hay un momento en el que se pierden y, sin embargo, años después seguimos detectando esta necesidad. Seguimos detectando la necesidad de que haya un buen seguimiento, no solo sobre los precios de venta al público en los distintos subsectores, que hay instrumentos para hacerlo, sino sobre todo por la formación de los mismos. Las oscilaciones, los inputs, los cambios en cualquiera de los factores que influyen en la determinación del precio final, muchas veces crean confusión. Hacen que se hable de crisis de precios cuando realmente no existen, sino que se están dando circunstancias normales en el mercado. Acaban trascendiendo a la opinión pública. Los medios de comunicación no lo saben interpretar. Entonces, esto tiene una dimensión pública que nos afecta mucho y que como sector, digamos, llevamos regular. El hecho de que no exista una información adecuada para garantizar que los precios se forman de una forma eficaz. Y luego, a las empresas, claro, les cuesta mucho dinero obtener información propia sobre precios. Las fuentes públicas tienen una utilidad, pero también todas buscan ubicar su competitividad conociendo la formación de precios dentro de su cadena y las de la competencia. Y eso es carísimo. Hay empresas aquí representadas en esta sala que prestan ese servicio de una forma excelente, pero yo creo que de forma agregada este grupo de trabajo debería cuestionarse cómo mejorar la información de precios, sobre todo en productos de alimentación y gran consumo, que son los que más nos afectan, en otros también. Y para eso, pues, poner en contacto o en conexión todas las fuentes públicas y privadas disponibles para que el sector, pues, pudiera en el futuro decir lo que siempre decimos, pero nos cuesta a veces demostrar, que es que el comercio en España funciona muy bien, que somos un sector muy competitivo, eficiente y que los ciudadanos se benefician de ello. Eso sería la
el colofón de todo este ejercicio. Y otra idea respecto al impacto en movilidad generada. Hoy en día nos encontramos con el enorme reto de la sostenibilidad de las actividades comerciales medidas en las emisiones que provocan tanto los servicios de los proveedores como la movilidad generada por los consumidores mismos. El comercio, sobre todo el de gran consumo, es sin duda la actividad que más movilidad genera junto a acudir al puesto de trabajo por parte de cada uno de los ciudadanos. Y hoy en día todas las administraciones públicas, desde las locales aquí representadas hasta la Unión Europea, lo que están cuestionando es la forma eficiente de ordenar la movilidad para que, digamos, cumpla con los objetivos de sostenibilidad que todos debemos asumir como país y como sector. Sobre eso hay una falta de información evidente, tanto sobre la capacidad de atraer como los modos de transporte que utilizan los distintos consumidores y, por supuesto, sometiéndonos digamos, al gran cambio que supone la digitalización, lo que está en cuestión es la eficiencia de un sistema frente a otro. Los sistemas de movilidad en tiendas físicas a los que los consumidores acuden andando se pueden sustituir por sistemas de entrega a domicilio generados por pedidos que se consolidan en plataformas fuera de las ciudades. ¿Eso es eficiente? ¿No es eficiente? ¿Cómo hacer todo compatible? Obviamente, el futuro tiene que ser omnicanal y ahí tenemos pues todos mucho interés en que se vea qué esfuerzo tiene que hacer cada uno de los sectores para hacer esto compatible. Nada más estas dos, pero son dos gordísimas. Claro, a partir de ahí seguro que surgen muchas otras necesidades, pero el interés es máximo y yo creo que la capacidad de poner cada uno de nuestra parte nuestros medios más o menos modestos a disposición del trabajo del grupo de trabajo pues puede resultar muy útil si al final pues identificamos realmente dónde existen buenas fuentes públicas, dónde hay privadas. Hay otras cuestiones como avances en digitalización, todo lo que es un poco benchmark de mejoras dentro de los distintos sectores que siempre son muy bienvenidas, pero yo me imagino que ahí habrá que ver hasta qué punto cada uno somos capaces de aportar. Yo me limito a poner estas dos encima de la mesa y agradezco muchísimo la forma en que estamos empezando a trabajar y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente son dos, pero probablemente dos objetivos bastante ambiciosos. Pero como decía al principio, nuestro objetivo, por lo menos ahora mismo, es responder a estas expectativas y tratar de ser exitosos en los resultados del grupo y, por tanto, pues en estas dos cuestiones y en otras nos centraremos de manera concreta. No sé si hay alguna aportación. Sí. Coincido con la intervención del director general de Asedas, agradeciendo a este ministerio la convocatoria de este grupo de trabajo y dándonos la posibilidad de participar en él. Yo soy María Sánchez, secretaria general de la Confederación Española de Detallistas de Carne. Representamos al comercio especializado de carne y derivados. Y coincido también con Ignacio en la dificultad, dado lo extenso del mundo del comercio, pues la dificultad quizá de establecer una segmentación adecuada de los datos. Nosotros tenemos mucho interés en que el comercio especializado pues tenga una especial significación porque hasta ahora siempre nos ha sido muy difícil encontrar datos suficientemente desagregados que tuvieran en cuenta las particularidades de nuestro tipo de comercio. De hecho, y si no estoy equivocada, hasta ahora básicamente nos nutríamos de la encuesta de comercio del Instituto Nacional de Estadística, que creo que ha dejado de realizarse, con lo cual ahora mismo pues tampoco tenemos información del número de establecimientos, de las personas ocupadas en nuestro sector y eso pues a la hora de tener una radiografía de la evolución de nuestras empresas y de su competitividad pues nos lo pone bastante complicado. Para nosotros el tema de los precios también es un aspecto importante porque muchas veces somos la fuente a la que acuden los medios de comunicación para consultarnos sobre todo sobre la estacionalidad de determinados productos frescos y de su consumo y en ocasiones pues tenemos que recurrir a hacer un estudio semiestadístico entre nuestras empresas asociadas para poder conocer
pues la variabilidad de precios en función de determinadas épocas del año, pero no tenemos y nos gustaría muchísimo y desde ya nos ponemos a su disposición para trabajar en ello, tener unos datos pues con una cierta relevancia. Otro dato importante para nosotros, además de los precios, es el dato de empleabilidad. Para nosotros es importante conocer también el dato de las personas ocupadas en el sector y sobre todo datos si pudieran ser desagregados por sexos, porque en muchas ocasiones el número de mujeres que se incorporan a trabajar en nuestro sector pues es una incógnita y que en determinadas circunstancias es un dato muy valioso a la hora de emprender planes de formación para nuestro colectivo, priorizando pues el colectivo de mujeres para que se incorporen en nuestro sector y además la variabilidad en las grandes ciudades y en los núcleos de población más pequeños es muy diferente. Yo creo que si pudiéramos recoger, por supuesto todos los demás van a ser muy importantes, pero estos dos datos de precio, de empleabilidad y todos los datos que hasta ahora podíamos encontrar en la encuesta de comercio, pues el número de establecimientos y su volumen de ventas, pues también seguirían siendo muy, muy importantes para nuestro sector. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de la dimensión de género es muy importante, en particular en vuestro sector. Obviamente no tenemos el dato, pero en nuestro diagnóstico se ponía de manifiesto que en el comercio minorista 2/3 del empleo corresponden a empleo femenino. O sea, es un sector donde el componente de mano de obra femenina es muy importante y, desde luego, yo creo que ese tema y esa dimensión han de formar parte, sin duda, de nuestros objetivos y de nuestro trabajo. Buenos días, soy María Luisa Álvarez, la directora gerente de la Federación Española de Pescaderías Especializadas. Muchas gracias por la convocatoria de este grupo, por hacerlo abierto. Me sumo a lo comentado por Ignacio y por María. En el caso de María, además, somos muy próximas y yo también tenía aquí apuntado el tema de la desagregación de los datos del INE, porque no somos capaces de saber ahora mismo cuántas pescaderías hay en España por comunidades, no sabemos tampoco cuántos empleados hay, no se desagrega suficientemente, se hizo hasta el año, creo que 2016, último año, ¿no, María? Sí, y era realmente nuestra fuente de información. Nosotros sabemos que en 10 años habíamos perdido un 20% de los locales en España gracias a esta información que ahora no disponemos. Además de lo comentado en el tema de precios, solo quiero matizar que cuando se hace toma de datos de precios de productos altamente perecederos, como pueden ser los productos pesqueros, es muy importante cómo se fija la toma de datos. Siempre pongo este ejemplo, pero vamos, a la hora de comparar merluzas, puedo asegurarles que depende mucho de qué precio se esté tomando, si estamos hablando de una merluza de pincho con 24 horas o si estamos hablando de una merluza de arrastre de Namibia y con una semana. Entonces es muy importante porque a veces hace mucho daño los estudios que se publican sobre precios de productos altamente perecederos y se lleva al consumidor a la percepción totalmente errónea de que un producto es más caro en un lugar que en otro porque no estamos comparando los mismos productos. Es muy peligroso cuando se hace esa comparativa de precios de productos diferentes, aunque sean de la misma especie. Entonces, siempre lo digo y soy muy pesada con esto. Respecto a lo apuntado también por Ignacio, por supuesto, evaluar el impacto de la movilidad de los diferentes modelos de distribución comercial es fundamental, pero también es fundamental en el momento actual conocer, por ejemplo, los flujos de generación de envases, que bajo nuestro punto de vista es muy importante. Tenemos flujos de envases muy diferenciados. En nuestro caso, no solamente lo que damos al consumidor final, sino, por ejemplo, las cajas de los productos pesqueros desde el origen hasta el final. No existen datos al respecto. Nosotros hemos hecho algunos estudios propios, pero sería importante contar con estos datos. También, por último, y acabo, creo que se podría poner encima de esta mesa tan variada, completa y con tantos agentes de interés, cómo enfrentarnos también a los datos que manejan los medios de comunicación, porque sobre todo en el sector alimentario estamos ya bastante cansados de sufrir acoso, y lo voy a decir así con toda esta palabra, en los medios con informaciones no siempre correctas sobre temas muy específicos relacionados con la seguridad alimentaria, con fuentes poco fiables y que nos encontramos además que la Administración Pública, y no es competencia de este Ministerio, pero así lo hemos demandado a la ESAN, al Ministerio de Sanidad, debería de haber
una forma de contrarrestar con rigor científico y por el organismo más importante en España en seguridad alimentaria estas informaciones que se dan a veces alegremente porque vende. Hoy en día las noticias alarmistas relacionadas con la alimentación y la salud venden mucho y están haciendo bastante daño. Entonces, ¿cómo contrarrestar con información fiable, fidedigna y de una fuente objetiva? Sería muy importante. Gracias. Muchas gracias. Hay dos temas importantes, el de la desagregación de los datos, sobre todo para el comercio más especializado y luego todos los aspectos medioambientales. Mencionaba Asedas el tema de la movilidad, el tema de los envases, todos esos aspectos relacionados con el desarrollo sostenible del sector también van a ser importantes y los vamos a tener en cuenta. Sí, buenos días a todos. En principio, lugar, agradecer desde nuestro sector. Bueno, mi nombre es Eduardo Abadía, soy director ejecutivo de la Asociación Española de Franquicias. Agradecer esta iniciativa que desde el primer momento ha sido, por nuestra parte, súper agradecida porque queremos aportar aquellas cosas que a las demás asociaciones y empresas puedan ayudar. 3 puntos muy rápidos, me imagino que cada uno de ellos podrá llevar mucho de ellos, pero a nosotros nos preocupa fundamentalmente conocer perfectamente o mejor el perfil del consumidor actual, pero no el actual, sino el actual frente al futuro, porque realmente a veces nos quedamos estamos hablando de nuestro perfil de cliente, del consumo, pero resulta que el que toma la decisión no somos nosotros a veces, sino que es el cliente futuro. Primer punto. Segundo, formación y difusión del comercio. Yo creo que cada día parece que hablar de comercio parece que está obsoleto, antiguo, y los datos que aparecen en prensa pues no nos que nos dejen fuera, pero parece que el comercio es algo ya en blanco y negro, ¿no? Y yo creo que fundamentalmente, dado la actividad que tiene, yo creo que hay que apoyar y difundirlo el sistema como tal, en cualquiera de las formas, ¿eh? No quiero ser partidista, por supuesto, pero creo que es muy importante animar a la gente y aquí cuando hablamos de animar estamos desde el tema de información en las universidades, en las escuelas de negocios, es decir, que sea precisamente una forma más a la hora de desarrollar, lo mismo que en su día fueron algunas profesiones que ya están olvidadas y que desgraciadamente hoy nos están diciendo que es bueno retomarlas porque evidentemente tienen futuro. Y el último punto es el apoyo y conocimiento de la monitorización del comercio. Creo que el responsable del área digital lo ha dicho perfectamente, creo que vamos a ir a rebufo de él todo el rato y seguramente nos va a ayudar. Nosotros somos grandes defensores de ello, intentaremos llegar a la velocidad que él marca, pero lo haremos con mucho cariño y mucho esfuerzo. Muchas gracias y gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Hola, buenos días. Yo vengo del Instituto Nacional de Estadística. Solo comentar que, como anteriormente en alguna intervención se ha dicho que se había dejado de hacer la encuesta de comercio, no se ha dejado de hacer. Lo que pasa es que la encuesta va con... O sea, como es una encuesta estructural, los datos se disponen en 18 meses y en junio se publicarán esos datos que comentaban sobre el número de establecimientos que ya no se tenían. Alguien ha comentado que los últimos datos eran de 2016, pues a mediados de junio se tendrán los datos de 2017. Lamentablemente, efectivamente, son datos con demasiado retraso, son encuestas estructurales que por reglamento europeo se hacen... se publican con un desfase de 18 meses. En cualquier caso, todas las inquietudes que se han presentado aquí las trasladaré al INE cuando llegue para ver si en alguna de las encuestas que tenemos mensuales y que publicamos mensualmente podemos meter algo de la información que aquí se ha mencionado. En cualquier caso, cuenten que para mitades de junio tendrán esa información que decían que echaban en falta. Gracias, perdón, solo de forma muy breve y agradeciendo mucho la intervención de la representante del Instituto Nacional de Estadística. Dado que va a trasladar esta consulta, nos gustaría mucho, si fuera posible, que se contemplase la posibilidad de incluir los datos también desagregados por comunidades autónomas, porque el dato, por ejemplo, de establecimientos, de número de trabajadores, pues cuando llegamos a las comunidades autónomas hay algunos datos que son globales a nivel nacional, pero no están desagregados por comunidades autónomas. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Me uno a los agradecimientos y sobre todo al equipo de la Secretaría de Estado y todos vosotros por esta iniciativa que yo creo que cuando se escucha al sector y al terreno las cosas salen mejor. Yo soy Marta Blázquez y represento a los concesionarios de coches. Hay un grupo que será muy interesante, que son seguramente toda la regulación, todo el equipo, el grupo de trabajo que liderará Marta, porque ahí se verá muy bien cómo establecer las reglas de juego entre los canales online y los offline. Pero también yo no sé si cabe aquí en este grupo de trabajo de la información de cómo trasladar a las empresas distribuidoras, en este caso, porque la regulación a veces es muy densa y es muy pesada, entonces a veces habría que ayudarles a que pongan en marcha lo que es necesario de una manera o con un guía burros un poco sencillo y tranquilo, decirle, mira, por ejemplo, en competencia en los canales offline y online tenéis que respetar muy bien estos límites, o sea, ayudarles en la traducción de esa regulación que a veces es muy densa. Y sobre todo, no sé si habría que poner aquí también, porque ahora con los canales online, pongo un ejemplo concreto para que igual es más gráfico, con las piezas, por ejemplo, que llevan los coches, hay muchas que están entrando por canales con muchísimas falsificadas, que claro, cuando hay un buscador de piezas en la web, es muy fácil que el cliente vea pues una pieza y que se camufle y no es la pieza original. Entonces, igual es necesario, no sé si es aquí en información de cómo la trazabilidad de la pieza y contra la falsificación deberíamos de hacer algo, no sé si está aquí, aparte de la parte que sea de regulación o de persecución, pero sí a lo mejor una información de denuncias, no lo sé, pero que habría que garantizar en esos nuevos canales online toda esta, por así decir, vulneración o falsificación que está incidiendo en los negocios, que a lo mejor muchas veces no es tan claro. No sé si aquí tendríamos que hacer algo en el capítulo de información, no lo sé. Tenemos la mesa del intrusismo y donde todas esas prácticas ilegales y la piratería se tratan de analizar desde todos los ángulos para dar una solución completa al tema, pero indudablemente el objetivo del grupo es nutrir al resto de la información que necesitan pues los grupos de María Ángeles y de Marta para tomar decisiones. Aquí, para el caso de la mesa del intrusismo, igual. Pues la información que haya disponible sobre estos aspectos la trataremos aquí para poder ofrecer a la mesa todas las variables para poder avanzar y tomar decisiones. Claro. Perfecto. Sí, Marta. De todas maneras, sobre esto, ya además de la mesa del intrusismo y dependiente de la Oficina de Patentes y Marcas, tenéis un grupo de trabajo que creo que se llama Grupo de Trabajo contra las Actividades Vulneradoras de Derechos de la Propiedad Industrial, o una comisión que a lo mejor ahí también os pueden guiar mejor sobre este tipo de cosas súper concretas, de piezas y tal, que sí que además afecta a seguridad vial en este caso. No, claro, sí, seguro, pero yo lo que decía es que cuanto más fiables sean los datos de información desagregados de todas las cosas que están pasando aquí, es más fácil ir a esos grupos de trabajo con datos reales, ¿sabes? O sea, no sé cómo allí manejan se datos, tienen datos de Perfecto. Policía, de aduanas, vale. O sea, no sé muy bien si llegan a especificar por áreas de producto y tal, pero vamos, que sería cuestión de que os pusieseis en contacto. Yo tengo los datos si los necesitas. Gracias. Pero vamos a tratar de recoger esos datos también aquí para poder ofrecer esa información tanto a la mesa como a la comisión. En cualquier caso, solamente quería añadir que, bueno, se había comentado al principio, efectivamente, era previsible que se planteasen peticiones de información muy, muy específicas y centradas en el área de interés de sectores muy concretos. Obviamente nosotros estamos a vuestra disposición para abordarlo de manera específica o sectorial, pero como grupo, como objetivo o como enfoque de nuestra actividad, la idea es identificar necesidades de información, gaps informativos en temas, en cuestiones que son de vuestro interés, como lo que has puesto sobre la mesa, y identificar a su vez quién está en posición, quién dispone de esa información, quién está en posición de suministrarla. Entonces, bueno, se trata de hacer un poco el match entre necesidades y proveedores. Y en ese sentido, bueno, pues si se puede encontrar, aparte de los foros que se han mencionado, pues podemos intentar, como digo, cubrir esa necesidad de información, pero también como podemos verlo de manera más particular, tanto vuestro tema como el que otras necesidades particulares que se planteen. Sí, por favor.
Buenos días, soy Concha Díaz de Villegas, directora de Comercio del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, agradecimiento al Ministerio, a todo el equipo, desde la ministra, la secretaria de Estado, a los directores generales y subdirectores, por organizarlo y por haber contado con Madrid, con las ciudades, para participar en los grupos de trabajo del Ministerio. Es obvio, creo que para todos, que la actividad comercial se desarrolla en las ciudades, que las ciudades son lo que son gracias a su comercio y que esa experiencia de compra es indispensable que se genere en las ciudades. Me sumo, por supuesto, a todas las peticiones de información que han hecho tanto ASEDAS como Fedecarne, ADEPESCA, el sector del automóvil, pero me gustaría añadir, si es posible, que se llegara a un nivel de desagregación que yo creo que hoy por hoy no existe, que es ese nivel de desagregación que se basa en análisis de datos cruzados de las ventas, de las declaraciones del IVA, no sé cuál es el factor, junto con las secciones censales, de manera que podamos seguir avanzando en esa consolidación de las zonas comerciales de las ciudades, de los centros comerciales, de los posibles modelos de áreas de prioridad económica, de prioridad de actividad económica, APEUs, BIDs, como los queramos llamar, y para eso necesitaríamos una desagregación de la actividad por epígrafes de actividad económica y secciones censales. En este momento, la única desagregación que hay es a nivel de códigos postales. Esta puede servir, pero creemos que con un cruce de datos entre toda la información que dispone Hacienda, por supuesto de manera global, y esa cifra, podríamos llegar muy bien a esa caracterización de zonas comerciales que nos permitiría seguir avanzando tanto en el grupo de la información como en el grupo de Marta de análisis normativo, para avanzar en esas fórmulas de apoyo a la colaboración público-privada en la dinamización de la actividad comercial de las ciudades. Veremos a ver hasta dónde podemos llegar con toda la desagregación, pero sí, nosotros vamos a... El grupo nace con espíritu de aportar, entonces lo vamos a intentar todo. Solo una cosa, efectivamente lo de la desagregación, que ya se ha dicho aquí varias veces, tengo que reconocer que también cuando tenemos otro tipo de reuniones, a mí me lo trasladan constantemente, o sea que yo creo que eso efectivamente es un tema en el que vamos a tener que trabajar y que nos interesa a todos. En cuanto al otro tema que planteabas de áreas comerciales y tal, creo que, de hecho, probablemente la información de que puedan disponer los ayuntamientos, y como comentaba Cristina al principio, en relación con las plataformas y con otros servicios de información de Smart Cities, por ejemplo, también puede ser muy valiosa para nutrir al grupo, ¿no? O sea, quiero decir, esta información en doble sentido, porque así como nos gustaría, bueno, pues poder disponer de una metodología y de una capacidad para poder desagregar, pero probablemente es mucha información la que está a disposición de ayuntamientos, de otra forma también de comunidades autónomas, que puedan elevarnos al grupo de forma que podamos enriquecer también nuestras bases, ¿no? Buenos días, soy de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, Maricruz Vaca. Y me sumo, por supuesto, a la felicitación al Ministerio por darnos la oportunidad de participar en esta reunión. Y me gustaría incidir en un tema que es importante. En los sistemas de información que ahora mismo tenemos sobre venta física y venta digital, sabemos que estamos muy lejos de las necesidades que las empresas tendrían para poder tomar decisiones en el día a día. Me explico. La CNMC está dando información sobre la evolución del comercio electrónico con un cierto retraso de la información, y además de esa información deducimos que de ese crecimiento del 25% que tiene el comercio online, sabemos que en lo que se refiere al comercio físico, y estoy hablando de comercio de la alimentación como textil, equipamiento del hogar, una proporción importantísima, un peso importantísimo, superior al 50%, está hecho a páginas web fuera de España. Es decir, tenemos oportunidades de crecimiento de este comercio que ahora mismo no las estamos aprovechando y no tenemos información, ahí ni siquiera anual, ahí ni siquiera información mensual. Creo que la información que el INE tiene de las actividades de no alimentación es francamente mejorable y francamente incidiendo en esta oportunidad para el comercio español de crecer. Nada más.
trabajaremos y haremos propuestas en este punto. Buenos días, sí, soy Alberto Urueña, soy el representante de Red.es. Nosotros, como sabéis, tenemos una encuesta de comercio electrónico ya desde hace bastantes años, con una serie histórica larga, pero es una encuesta al consumidor final. Y bueno, lo que da un poco es información, aparte del número del sector, que cada vez del crecimiento en ventas, en facturación, que cada vez es más complicado capturar, por otra parte, dar un poco información sobre las actitudes y un poco lo que presentan lo que desearían los consumidores, ¿no? Claro, el problema nos pasa muchas veces, y yo entiendo a los sectores y haremos el mejor de nuestros esfuerzos, es que al final, cuando te pones a desagregar en una encuesta, nosotros este año vamos a preguntar por 25, preguntamos por productos, porque es muy difícil preguntar pues, por empresas en una encuesta que es a consumidor final, ¿no? Y es verdad que sacar el estudio y al día siguiente tenemos demandas de información pues, de determinados sectores, que claro, muchas veces es muy difícil de cubrir pues, porque tenemos una muestra, pues en estadísticas todo tiene un límite. Nada, estoy tomando también nota de algunos temas y nada, espero que podamos ayudar a construir lo que podamos con nuestra aportación. Gracias. Nosotros en el Instituto Nacional de Estadística sí tenemos la encuesta de comercio electrónico desde la óptica de las empresas. Hay una desde la óptica de los hogares, pero también tenemos desde las empresas. Sí disponemos de información por ramas de actividad. Sabemos qué comercio electrónico se hace en cada rama de actividad, pero efectivamente no tenemos un desglose tan grande como mencionaban anteriormente para saber dónde tienen la web, dónde se compra, si fuera y demás. Yo también estoy tomando nota para ver qué cosas se pueden incluir y poder satisfacer las necesidades de cada sector. El problema es que, bueno, las estadísticas se pueden estirar lo más que se pueden, pero llega un momento que no dan para mayor desagregación. También he tomado nota de la parte que comentabais anteriormente de datos por comunidades autónomas. Sí que es cierto que se está intentando para el próximo año desde el Instituto Nacional de Estadística publicar todo lo que se publique por desglose de género. De género creo que sí que podréis tener todo. Por comunidades autónomas desde hace años se está intentando que todo se pueda desglosar por comunidades autónomas, pero hay veces que no se dispone de la información suficiente para poder dar datos territorialmente. También lo voy a trasladar para que cuando se haga la publicación de junio o sea, el INE da el máximo que puede. Todo lo que publica en su web es porque lo tiene, pero aún así lo comentaré para ver si se pueden ampliar muestras o qué se puede hacer para poder satisfacer las necesidades que aquí se están mencionando. En cualquier caso, a veces no publicamos porque las muestras no son representativas para dar datos por comunidades autónomas o por alguna rama como la pescadería que anteriormente se mencionaba, pero tenemos la información internamente. Podemos valorar cada sector para ver si se pueden hacer peticiones a medida que satisfagan las necesidades o algunas de las que aquí se han mencionado. Buenos días, soy Carlos Moreno Figueroa de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. Me uno a la enhorabuena y a la satisfacción de la creación de este foro. Por no extendernos o no extenderme en el desarrollo de la intervención y no repetir temas que se han tratado, simplemente apuntar dos. Me gustaría que tengamos más información sobre el impacto que tiene en la vertebración de las zonas rurales, de la zona de los barrios, ya que están también aquí representantes del Ayuntamiento de Madrid, de grandes ciudades y de los grandes centros comerciales. Es decir, cómo se puede vertebrar o los datos que se pueden obtener de la vertebración de los centros comerciales, de las zonas de los barrios y de las zonas rurales. Ahora está muy de moda hablar de las zonas despobladas, pues ver realmente ese impacto que tiene el pequeño comercio en estas zonas y cómo se les puede apoyar para no perder pues una gran presencia y un gran desarrollo de cara a medio y a largo plazo. En segundo lugar, y cambiando absolutamente de tema, hablando de temas digitales, hay temas de regulación que no son iguales en todos los países de Europa. Y teníamos que ver también cómo funcionan determinadas organizaciones, o grandes organizaciones de e-commerce
que no se ajustan a la legislación concreta de España. En el caso de los electrodomésticos tenemos el tema de la retirada del residuo del frigorífico que se retira, pues cualquier comercio, desde las grandes empresas a lo que es el pequeño comercio, está obligado a esa retirada. Si se hace una compra a través de operadores internacionales digitales, no vamos a dar nombres, ni lo contemplan, es decir, están incumpliendo la norma. Y ahí tenemos un impacto económico muy importante de lo que es en contra del comercio, digamos, español, sea online o no sea online, porque nosotros, todos los demás, sí lo estamos haciendo, estos señores no. Y luego también un impacto medioambiental, ¿qué se hace con ese residuo? Entonces, ver ese tema regulatorio, el conocimiento de qué se hace en otros países, qué se hace aquí y cómo se puede pues hacer para que todos estemos cumpliendo la norma en igualdad. Gracias. Sobre los temas regulatorios para el grupo de trabajo de regulación, efectivamente va más allá de lo que es el análisis de la regulación que nos hemos dado, de la regulación a nivel comunitario, incluso una comparativa. El grupo deberá tratar pues, precisamente eso, la competencia cuando no es leal entre distintos medios de comercio, ¿no? Y fundamentalmente, bueno, identificando 3 áreas, pero efectivamente puede haber más, ¿no? Pero lo que es las diferencias en cuanto a la protección del consumidor, las diferencias tributarias también relativas a fiscalidad y también las diferencias en derechos laborales, ¿no? 3 áreas que nos parecen muy evidentes donde la regulación afecta de manera diferente al comercio online y al comercio de proximidad y establece una competencia que, por tanto, no es leal y no es justa. Para otras áreas que puedan surgir, mencionabas medio ambiente, bueno, tiene también relación con protección del consumidor, pero en cualquier caso podría ser un área también en sí misma. Así que dentro del grupo de trabajo eso también es lo que se va a tratar. Buenos días a todos, soy Beatriz Martín de Cámara de España. Bueno, me uno, por supuesto, a las felicitaciones por la creación del grupo y os agradezco la invitación a Cámara de España. Desde Cámara de España, la colaboración yo creo que la podemos la podemos ofrecer desde 2 puntos de vista. Por supuesto, con la red cameral, con las 80 y tantas cámaras de comercio que tenemos a lo largo de España y a través de ellas con las empresas, sobre todo con las pequeñas empresas, con los pequeños comercios. Trasladaremos esta iniciativa, aunque algunas ya sé que bueno, no sé si están aquí o online y estáis en contacto con ellas, pero trasladaremos la iniciativa a las cámaras para ver cómo podemos colaborar con vosotros y también a través de la Comisión de Comercio, que ya conocéis bien. Hemos tratado en la Comisión de Comercio sobre todo aspectos regulatorios. Ahora queríamos darle, no sé si un enfoque más práctico y tratar temas relativos al comercio electrónico, con un análisis más detallado de los distintos modelos de negocio que ofrece. Y también, y esto ya me meto más en el grupo de trabajo de Marta, en el campo de la regulación, queremos tratar un poco los aspectos que acaba de comentar la Secretaria de Estado, el level playing field, cómo se deben abordar las reglas del juego en función de los modelos de negocio que se estén siguiendo y la fiscalidad, queríamos tratarlo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues encantados de colaborar con vosotros. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Si no, como decían Cristina y Manolo, el canal está abierto y 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Hay así que todas vuestras aportaciones serán bienvenidas y con todo esto, más lo que enviéis y las ideas que ya teníamos nosotros internas, empezaremos a trabajar para poder presentaros una propuesta para finales de agosto. No sé si querías añadir algo a alguna de las dos. Manolo, ¿sí? Que cuando os he visto con algunas ideas que aparentemente son muy agregadas, yo os animaría a que nos sentemos con vosotros y ayudar un poco a aterrizar cómo quedaría esa propuesta final, que no nos desanima el que esto parezca grande, sino todo lo contrario. O sea, creo que es un incentivo a que salga bien y a trabajar en perfilar bien esas propuestas. Sí, yo únicamente quería
reincidir sobre el concepto que he comentado Manuel. Esto es un brainstorming. Al principio puede parecer que estamos todos soltando unas ideas aparentemente desordenadas o un poco fragmentadas, centrados en el interés específico de distintos sectores que a priori, bueno, pues puede parecer un conjunto de peticiones o de datos un poco heterogéneos, pero bueno, como decía, se trata de identificar dónde están los gaps informativos, identificar dónde pueden estar las fuentes de información para hacer ese match y ver de qué manera estamos en condiciones de cubrir esas necesidades. Eso por un lado. Y por otro lado, volver a insistir una vez más, yo creo que nunca, que no sobra en el hecho de que nosotros hemos identificado o hemos delimitado o hemos definido unas áreas que pensamos que son relevantes desde este lado de la mesa, pero que estamos esperando y hemos venido aquí para escucharos a vosotros y saber cuáles son vuestras necesidades para que de esta manera orientéis el trabajo futuro y las líneas por donde vamos a encaminar nuestra tarea y nuestra labor en lo sucesivo. Y solamente esto, gracias. Un matiz que acabamos de oír de la Cámara de Comercio de España precisamente la semana pasada y un año más se firma desde la Secretaría de Estado de Comercio un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de España que después canaliza a través de las distintas cámaras ayudas al comercio minorista, diagnósticos de comercio y asesoramiento de todo tipo y también para la digitalización. Entonces, como bien exponía Cristina al principio, pues uno de los temas que se había encontrado para debate en este grupo de trabajo es cómo hacer que las ayudas que hoy por hoy existen sean trasladadas, ¿no? Puedan llegar a conocimiento de los distintos establecimientos y de las distintas empresas. Bueno, pues este es un caso también que yo creo que debemos tratar en este grupo de trabajo, es decir, cómo hacer que este tipo de convenios de colaboración y las ayudas que se enmarcan dentro de él pues puedan llegar también a través de todos y creo que aquí todos tenemos un papel relevante que cumplir para que puedan ser utilizados de forma óptima y además en su totalidad. Pues ya sin más intervenciones, os agradecemos nuevamente vuestra presencia aquí y el enorme interés que ha despertado el tema y empezamos a trabajar con todas estas propuestas y las que nos remitáis en los próximos días. Muchísimas gracias.